Segunda de Corintios 12. Habla de el aguijón en la carne. Gloria a Dios. Y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sí, en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrastrado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrastrado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que no les da al hombre expresar. De tal hombre me glorié, pero de mí mismo en nada me glorié, sino en mis debilidades. Y me voy a estar parando acá un segundo, ¿no?, para ver lo que realmente nos está hablando Dios en esta noche. El Señor me había hablado, ¿no?, esta palabra anteriormente. No sabía de lo que el Señor quería hablar, pero luego conversando me di cuenta que en estas semanas lo que estuvo haciendo mucho en mi vida fue las heridas, ¿no?, del alma. En este caso, las debilidades de uno mismo. Muchas veces pensamos que las debilidades de uno mismo no nos hacen fuertes, que pensamos que es algo que debemos repugnar, por así decirlo, o simplemente dejarlo detrás. Cuando acá Pablo, ¿no?, nos hablaba de ese aguijón que el mismo Satanás había puesto en su carne, ¿no? Pero Satanás, con esa enviación que se le había dado, era para matarlo, destruirlo. Sin embargo, la gloria y el honor, ¿no?, estuvo sobre Pablo. Pero gracias a quién fue, al Señor, porque Él vio en sus ojos esa necesidad de aún salir de lo que le estaba pasando, ¿no? De aún con eso, con ese espíritu, por así decirlo, con ese aguijón de la muerte, querer salir de eso y aún servir a Cristo. Muchos de nosotros sabemos que pueden ser fuertes las batallas, las peleas, aún las enviaciones que hagan en contra de la iglesia, ¿no? Sabemos que la iglesia somos todos los que estamos acá, es la congregación de los santos, ¿no? Pero lo que vamos es a las debilidades. Y dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y acá vemos cómo Pablo, una vez más, sigue siendo un reflejo de lo que nosotros hacemos día a día. Que le decimos al Señor: Señor, quítame este dolor, Señor, quítame este sufrimiento que estoy sintiendo. Aún le preguntamos al Señor por qué de tantas cosas, cuando el Señor es el primero que sabe por qué hace las cosas. En este caso te hablo que si vos en este tiempo estás pasando de algún sufrimiento, que no pienses que simplemente le digas al Señor: sácamelo, porque el Señor de ese sufrimiento quiere hacer algo grande. El Señor no hace sufrir a su pueblo porque sí, sino porque muchas veces es testimonio, ¿no?, de lo que el Señor puede obrar. Nosotros somos un vivo y fiel testimonio de lo que Dios hace y lo que hizo sobre nuestras vidas. Por eso personas pueden conocer a Cristo, aferrarse al Señor, porque el Señor me sacó de las drogas, el Señor me sacó de la depresión, y saber de que esa persona sigue en pie, a pesar de todo, a pesar de que no es fácil, es sorprendente y es lo que nos mantiene fiel. Hoy vengo a preguntar: ¿estamos manteniendo ese testimonio? El Señor siempre vive hablando de ser testimonios de Él, en todo momento, no solamente en la iglesia. Pero ¿por qué el Señor nos está hablando tanto? No sé si seré la única, pero en estos tiempos me he dado cuenta, hoy no, que la llegada de Cristo está cada vez más cerca. Hay personas que ya literalmente se están convirtiendo de la noche a la mañana. Y el saber de cómo Dios está obrando de esa manera es sorprendente. Porque hablando con mi amiga, decíamos que todos van a ser predicados, y que imagínense que llega la última persona que le están siendo predicado de Cristo y nos vamos, o algunos se quedan. Y ayer viendo una película de Apocalipsis, ¿no?,
Me sorprendió tanto como personas por la incredulidad del no saber que una persona como el Señor Jesús nos ama, nos hace ser valiosos, nos da un llamado, lo rechazamos. Cuando el Señor nos abre las puertas de su corazón, nos abraza, aún sin importar lo que hicimos. Y en este caso, el Señor no le concedió a Pablo el quitarse del aguijón de la muerte. Y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de acá sabemos que tenemos debilidades? Esas debilidades que son feas, que nosotros no creemos que son feas, pero para Dios son armas. Pero para ser fuerte, ¿no? Porque el mensaje de esta palabra es: me haré fuerte en tus debilidades, porque yo de por sí me cuesta mucho, me frustro mucho, y eso es una debilidad para mí. Al frustrarme mucho pienso que no tengo el dominio y control de las cosas, que me va a salir todo mal, y eso es algo que el Señor día a día me demuestra que Él maneja mi vida, que si yo tan solamente dejo que Él se hace barro en mí, Él se lleva todo eso. Y de la noche a la mañana veo como estoy predicando su evangelio cuando hace media hora atrás tenía la gana, no sé, increíble, estaba muy nerviosa, pero porque yo presentía que algo iba a salir mal, y verdaderamente miren cómo el Señor se glorifica. Pero esto nos hace para que confiemos en Él. Porque dice que nosotros no somos capaces de nada por sí mismos, sino que es Dios que nos da la capacidad de hacerlo. En 2 Corintios 3, versículo 5. Todo esto es con una base bíblica de lo que el Señor hoy día nos quiere hablar, porque no va a ser muy extensa esta palabra, por eso quiero que estés prestando atención, sabiendo lo que hoy Dios nos quiere hablar. Porque nuestras debilidades es una oportunidad para que podamos ser dependientes al Señor, que podamos tener esa renovación de Él, y sobre todo que podamos descansar. Muchas veces, porque vemos tantas cosas en nuestra familia que no están siendo buenas, no descansamos en Dios como verdaderamente debe ser. Porque cada uno sabe cómo está su familia. Y tan solo el Señor sabe que a su tiempo y forma Él va a cumplir con las promesas. Pero si hoy en día sos una sola persona que está siendo parte de tu familia, que está llegando a la iglesia, es porque el Señor ve primeramente tu corazón de querer empezar con vos la obra. Aún si se han alejado, ¿no? De saber que el Señor hoy nos dice que nos bastemos en su gracia, para que Él se perfeccione en esa debilidad. Porque no somos perfectos, y el Señor día a día nos demuestra que su misericordia es grande. Pero saber de que en nuestra carne no podemos hacer nada que autosabotearnos nosotros mismos. Pero por eso el Señor decía en el 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque yo soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Y hasta acá lo vamos a ir dejando. Pero miren cómo Pablo lo pudo haber entendido. Entendió que en sus debilidades uno es fuerte. Y acá me voy a tomar el tiempo de que podamos analizar, como bien yo estaba prestando atención a la palabra que dio el pastor, que fue la Santa Cena, ¿no? Pero decía que examínense uno mismo. Si nosotros no nos examinamos uno mismo, todo el mundo puede decirnos lo que nos puede estar pasando, pero hasta que nosotros mismos no nos examinemos, no va a cambiar nada. Porque ahí es donde va a caer verdaderamente la revelación de: en esto tengo que luchar más, en esto tengo que pulirme más, sé que soy una persona impaciente, sé que me está costando, pero de reconocer, porque si no nos reconocemos como verdaderamente debe ser y dejarlo al Espíritu Santo que obre en esas debilidades,
Dios no puede hacer nada verdaderamente. Porque primeramente tenemos que disponer de lo que Dios quiere hacer. Pero al saber de que Pablo en este caso tenía esta enfermedad, que muchos creemos que por las enfermedades que uno tiene son mortales, que por qué Dios me pone esta enfermedad, por qué esto, por aquello de Dios, cuando Dios más de una vez en la Biblia nos demuestra que es permitido por Él. En Juan 11:4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y acá vemos cómo paralíticos se sanan, enfermos también, los ciegos ven, pero para eso primeramente tuvo que tener eso, ¿no? Una vuelta mi hermana predicó del ciego que Jesús lo sanó, pero los discípulos, o los fariseos, le preguntaban a Jesús, ¿pero qué hizo él? ¿Acaso sus padres pecaron? ¿Acaso él pecó para merecer eso? Porque en cierto punto lo veían como que una enfermedad era un castigo de parte de Dios y que algo tenías que haber hecho para merecer eso. Pero el Señor tan solo dijo, no, es para que mi nombre se glorifique en Él. Y hoy en día Dios nos dice que lo que te está pasando hoy es para que Él se glorifique. Aún la historia de tu familia, aún la historia de que solamente vos empezaste el Evangelio y de una noche a la mañana no es todas las cosas, obviamente todo es un proceso, pero hoy nos dice el Señor que descansemos en Él, porque esa tristeza, esa angustia que no lo entregamos a Dios salpica la ansiedad, y la ansiedad es un espíritu inmundo, que es necesario reconocer, ir a nuestras autoridades y verdaderamente no podemos combatirlo, pero de saber de que la comunión, la intimidad con Dios es la que nos va a hacer libres de cada cosa. Una vuelta yo estuve hablando con unos hermanos de que en la intimidad donde Dios te habla de las cosas que debes de cambiar. Y es verdad, muchas veces el Señor me decía que tenía que esforzarme más, no pensar en frustrarme. Y es algo que en su tiempo no lo entendí, hasta que lo entendí cuando lo tuve que pasar. Y esto es lo que el Señor hoy nos dice, ¿no? De que reconozcamos que somos débiles delante de Él para ser enaltecidos por Él, pero no con ese pensamiento, bueno, hago esto porque quiero ser yo, no, sino de que yo sin Dios no puedo hacer nada y que mis fuerzas hoy en día son por las que tengo acá. Y que si hoy estoy sentado en una silla es porque Dios está comenzando poco a poco a forjar mi carácter, porque acá lo que tuvo que hacer Dios es forjar el carácter de Pablo, de entender de que eso no era solamente una enfermedad y ya está. Eso le permitió a todos demostrarle el testimonio de Dios, de que a pesar de que Satanás estaba detrás de él, buscándole la muerte, él seguía predicando el Evangelio. Y es lo que tenemos de entender nosotros como hijos de Dios. Pero de que todas estas cosas no nos hagan sentir menos. De bastarnos en su gracia, de decir, gracias Señor por esto, porque es tu propósito, no es el mío. Sabemos que muchos caminos son peligrosos, pero el de Dios va con nosotros. Y eso hay que entenderlo, que nuestras heridas, como yo leí una palabra hace ratito, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hoy en día el Señor nos dio una salvación, una vida eterna. Que las cosas de este mundo son temporales, que la aflicción es por el momento, pero el gozo y la alegría de saber que fuimos salvos por Cristo es algo hermoso y que va a durar para toda la vida. Y hay que entender de que hoy el Señor nos quiere traer esto, porque es su palabra la que verdaderamente va a hacer la obra en nosotros. Hoy, si vos querés tener ese cambio en el Señor, solamente depende de vos. Por más de que el Señor traiga palabra, no, está en tu atención verdaderamente querer cambiar las cosas. Y saber de que es tiempo de cambiar, de levantarnos y de perseverar. Esto es algo que el Señor me decía, ¿no? Que como su iglesia necesita perseverar.
a pesar de las cosas que no se vean bien, porque estamos pasando un tiempo como iglesia que es de zarandeo, sí, pero ya termina. De saber que el zarandeo no es por algo que, bueno, los voy a zarandear, no, sino de purificarse, es tiempo de purificación, de limpieza, en donde Dios quiere hacer cosas grandes, pero tan solo depende de nosotros. Hoy Dios nos sacó esos velos espirituales desde hace tiempo, porque el Dios de este siglo es el que cegó el entendimiento a las personas que están en el mundo, para que en ellos no haya la luz. Pero si el Señor, a través de una persona, de alguien, hizo llegar su evangelio y que hoy en día estés acá en su camino, es porque Dios tuvo misericordia de vos y Dios te va a hacer grande, pero tan solo de humillarnos ante Él. Y sin extenderme más, hay que reconocerlo a Dios. Nuestra fe hay que someterla a Dios. De nada nos sirve tener todas estas cosas en el mundo si nuestro espíritu tiene la perdición, ¿no? Pero bueno, hasta acá llegó la palabra y creo que sea de mucha bendición para cada uno.